Bien, respecto al problema número 12 de números cuánticos, recordemos que n puede tomar valores de 1 hasta 7. Bien, era el nivel de energía. L era el subnivel, depende de los valores de n, porque puede tomar desde 0 hasta n-1 inclusive. M sí depende de L, porque puede tomar valores desde menos L pasando por 0 a más L, y el spin nuclear solamente menos un medio y más un medio. Respecto a la pregunta número 13, que hablamos de propiedades periódicas, bien, el radio atómico obviamente sirve, es un parámetro para poder determinar el tamaño de un átomo. Bien, si yo veo en un grupo, significa que encima crece el radio atómico a medida que desciendo, significa que el tamaño del potasio es mayor que el del litio. Bien, el radio iónico varía de la misma forma en un grupo o en un periodo que el radio atómico. Entonces yo puedo decir, les puse el ejemplo, que el catión potasio tiene un mayor radio iónico que el catión sodio. Bien, o sea, ¿y qué pasa? Y a medida que yo desciendo en el grupo, aumenta Z. En el caso de la energía de ionización, es la mínima cantidad de energía necesaria para arrancar un electrón y convertirlo en un catión, en un ion gaseoso positivo. Cuando yo lo digo vulgarmente, es una medida de cuán fuerte está agarrado ese electrón al átomo. En base a la electronegatividad, bien, es una fuerza, es una atracción, bien, es una medida que tiene un átomo a atraer hacia su núcleo el par de electrones en un enlace covalente. Respecto a la pregunta número 14, que entramos en soluciones, las soluciones son mezclas homogéneas, no heterogéneas, formadas por dos componentes siempre, soluto y solvente. La definición de molaridad, número de moles de soluto que están en 1000 mililitros o 1 litro de solución. Si yo quiero calcular, puedo utilizar la definición. Si yo quiero hacer la apertura, como les pongo ahí en la foto, bien, el número son los números de moles. La M grande, 1000 mililitros de solución. Cuando vemos la normalidad, son los equivalentes gramos de soluto que están 1000 mililitros de solución, 1000 centímetros cúbicos, 1 litro, 1 decímetro cúbico, es lo mismo. Recordemos que para calcular del ácido, el equivalente es el peso molecular dividido en el número de hidrógenos, la base, el peso molecular dividido en el número de oxidrilos, y cuando tengamos una solución formada por una sal, ojo, porque debo respaldar con la reacción química, igualando para saber la cantidad de hidrógenos que se reemplazan, como les he enseñado. La molaridad, número de moles de soluto que están en 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo de solvente. Lo podemos calcular a partir de la definición o con la formulita que yo les he dado. Y si yo abro, el número es el número de moles de soluto y la M chiquitita significa 1000 gramos de solvente. Respecto a la pregunta número 15, las condiciones para que se pueda establecer un equilibrio químico es que la temperatura se mantenga uniforme o constante. Recuerden que si ustedes tienen un problema, deben trabajar en Kelvin. El sistema tiene que ser cerrado. Significa que no tiene que haber intercambio de masa, pero sí de energía. Y alguna propiedad macroscópica se tiene que mantener constante. Alguna propiedad macroscópica significa su turbidez, por ejemplo, si hablamos de una mezcla de reacción líquida, los colores, bien, eso se tiene que mantener constante. Respecto al problema número 16, de equilibrio iónico, para calcular es un ácido diprótico, la concentración protón no es igual a la concentración del ácido. Vamos a calcular la concentración protón, después puedo calcular concentración oxidrilo por la relación con K-Water y pH sacando el menos logaritmo de la concentración protón, y el pOH lo podemos hacer de dos formas, 14 menos pH o menos el logaritmo de la concentración oxidrilo. Respecto a la pregunta número 17, cuando hablamos de principio de Le Chatelier,
Cuando los factores que afectan a un sistema físico-químico en equilibrio, estos se modifican, el sistema lo que hace es contrarrestar dicha modificación. ¿Por qué? Porque quiere volver a su estado de equilibrio. ¿Quiénes son los factores? La concentración o presión de cada componente, la presión externa, presión de la mezcla gaseosa o presión total es lo mismo, y la temperatura. Catalizadores, gases nobles no afectan al equilibrio. Cuando vemos qué pasa con el efecto de la presión, yo tengo que explicarles nuevamente que la presión es inversamente proporcional al volumen ocupado por un gas de acuerdo a la ley de Boyle-Mariotte. Les he vuelto a poner los ejemplos en el estado 1 y el estado 2 de un gas con presiones y volúmenes diferentes para que hagan la gráfica, se obtenga la isoterma y se puede entender que son inversamente proporcionales. Significa que a medida que uno aumenta, el otro disminuye y en la misma proporción. Por eso le puse volumen 30-60 y presión 1 y 2. Bien, cuando un gas pasa del volumen 1 al volumen 2, hay una expansión por una disminución de presión. Cuando un gas pasaría del estado 2 al estado 1, reduce su volumen, significa que se comprime, bien, por un aumento de presión. Recordemos que cuando se aumenta la presión, disminuye el volumen y se desplaza hacia donde hay menor número de moles. Caso contrario, cuando se disminuye la presión, hacia donde hay mayor número de moles o aumenta el volumen del recipiente. ¿Cómo saco los números de moles gaseosos? Mirando la reacción química. Cuando yo tenga igual número de moles gaseosos del lado de los reactivos y del lado de los productos, el sistema pertenece imperturbado, sin cambio ante un cambio de presión o de volumen. Después les puse un ejemplo de la descomposición del pentacloruro de fósforo para que podamos analizar que si yo aumento la concentración de un producto, bien, se desplaza el equilibrio, ya no sé dónde estoy, bien, se va a desplazar sí o sí hacia la izquierda, bien, yo les he puesto ahí en la hojita, si yo tengo 10 gramos de cloro y aumento, por ejemplo, 3 gramos más, tengo 13, si yo desplazo hacia la derecha, en vez de tener 13, voy a tener 17. Entonces, de manera de contrarrestar ese aumento, tengo que ir sí o sí hacia la izquierda. Y la entalpía es el calor absorbido o liberado en una reacción química a presión constante. Y hemos dicho que cuando hay un aumento de temperatura, se desplaza hacia la reacción endotérmica y cuando hay una disminución hacia la exotérmica.